Todos estos años, desde que Él nos dio el privilegio de conocerlo de manera personal, Dios nos ha dejado en esta vida y muchas veces cometemos el error de no darle al Señor el lugar que a Él le corresponde y nos afanamos y nos ocupamos en las cosas que son efímeras, en las cosas que son perecederas, como lo es la riqueza. Y esto no significa que no vamos a luchar, que no nos vamos a esforzar, que no vamos a trabajar para de esta manera llevar los recursos a nuestra casa. No significa eso. Dios está en contra de la pereza, Dios está en contra de la mediocridad. Pero sí es muy diferente, hermanos, cuando nosotros tenemos muy clara que en esta vida estamos de paso, que al final de cuentas lo más importante no está en este mundo, sino está fuera de este mundo, y que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino está fuera de ella. Y esta mañana, hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias, a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 5. Continuamos con nuestro recorrido, o el mensaje de esta mañana, la meditación de esta mañana se llama Maravillas y Señales. Y para que nosotros podamos comprender el pasaje que nos va a ocupar, que es un pasaje un poquito extenso, aunque probablemente no terminemos hasta el versículo 42, porque estábamos hablando aproximadamente que hemos leído unos 30 versículos esta mañana, así que nos llevaría bastante tiempo poder meditar en ello. Pero simplemente, hermanos, antes de entrar en la meditación del texto de hoy, quiero que hagamos un recordatorio rápido de lo que la Escritura nos enseña, sobre todo a partir del capítulo 4, y donde pudimos notar, aún desde el capítulo 2, cómo todo el tiempo ha habido necesitados en la iglesia, y cómo la iglesia de Jerusalén aprendió de manera inmediata que Dios es el soberano sobre todas las cosas. Y Él y ellos aprendiendo esto, y Dios derramando abundante gracia sobre la vida de la iglesia, ellos vendían sus propiedades y ellos traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles, y los apóstoles a su vez repartían de tal manera que no había ningún necesitado en la iglesia. Uno no puede llegar a comprender cómo la iglesia en Jerusalén hizo tal cosa sin antes, hermanos, comprender, por un lado, de que el que está en el control de todas las cosas es Dios, y quien es el dueño de todas las cosas es Dios. Y cuando pasamos por esos pasajes, yo les decía que Dios a todos hasta este momento nos ha enriquecido de diferentes maneras. A veces uno piensa que ser rico es algo exclusivo para unas cuantas personas, para los multimillonarios, para las personas que tienen empresas y esas empresas son prósperas. Pero no, hermanos, Dios enriquece a todos. Lo que cambia es la manera, la medida en la cual Dios nos enriquece. Y tan solo, hermanos, no lo expresé así cuando pasamos por esa parte de la Escritura, pero tan solo recuerden cómo llegamos a este mundo. Job lo recordó en el momento de mayor dificultad en su vida. Él recordó que desnudo había salido del vientre de su madre, y también estaba consciente de que desnudo volvería allá. Y a veces, hermanos, nos llegamos a ligar tanto emocionalmente con las cosas materiales que perdemos de vista las cosas que son más importantes. Nosotros solamente somos administradores. Dios es el dueño de absolutamente todo, hermanos. De tal manera que todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios, y si algo tenemos es precisamente gracias al Señor.
Vemos una iglesia también, hermanos, cómo ha venido avanzando, una iglesia que Dios la ha llenado de poder a través de la presencia de su Espíritu Santo, y cómo la iglesia ha crecido, y estamos hablando de aproximadamente unas 10,000, unas 12,000 personas en tan solo 60 días. Y es el Señor, porque el libro de los Hechos nos aclara de que es el Señor el que cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando llegamos a la parte final del capítulo 4 del libro de los Hechos, encontramos que un hombre, un hermano de la iglesia, llamado José, al cual los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, él vende su propiedad, él trae el precio de lo vendido y lo ofrenda para el Señor y lo trae a los pies de los apóstoles. Y todo esto, hermanos, lo que trajo fue un despertar de celos en la vida de un matrimonio de Ananías y Zafira, que fue lo que estuvimos analizando la semana anterior. Y la iglesia del Señor se encontró, hermanos, con la primer gran mancha desde que el Señor la embistió con el poder de su Espíritu Santo. Obviamente, hermanos, el Señor tenía de alguna manera que obrar, y es donde hoy quiero que empecemos realmente la meditación para poder comprender de una manera más exacta lo que el resto del capítulo 5 nos enseña. Porque finalmente, dice el versículo 12, por ejemplo, del capítulo 5 del libro de los Hechos, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y dice el verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ahora, todo esto, hermanos, ¿cómo fue posible? Y uno pudiera simplemente y de manera rápida decir, bueno, es que la iglesia estaba llena del poder del Espíritu Santo. Y eso es cierto. Pero hay algo que vimos la semana pasada. Dentro de las cosas que nos marcó los últimos 2 versículos del capítulo 4 de este libro y los primeros 11 versículos del capítulo 5, al final de la exposición hablé, porque la Escritura no los manda, no los señala, hablé acerca de la disciplina de la iglesia, porque el Señor tuvo que disciplinar la iglesia. Ahora, a veces uno no comprende por qué el Señor disciplina. Yo les puse ejemplos de actos disciplinarios de parte del Señor, aún desde el Antiguo Testamento. Señalé casos específicos, como el caso de Moisés, como el caso de Acán, como el caso de David, y hay muchos otros ejemplos, Dios siempre disciplinando. Ahora, uno a veces, lo decía una de nuestras hermanas hoy en la acción de gracias, cómo las personas a veces piensan que Dios es injusto, o a veces piensan que Dios es demasiado severo. En este caso, Dios quitó la vida de Ananías y quitó la vida de Zafira. Y podría decir, ¿y no pudo Dios disciplinarlos de otra manera? Y uno puede llegar a pensar que Dios es un Dios extremista, que Dios es un Dios demasiado severo, demasiado estricto, demasiado injusto. Pero hermanos, el Señor necesita que su iglesia sea santa. Necesita que para que Él pueda usar la vida de su iglesia, porque la iglesia el día de hoy es el instrumento en las manos de Dios. Yo les he venido diciendo, bueno, lo que nos enseña la Escritura. Si hablamos de manera dispensacional, vivimos en el tiempo de la gracia. Y si hablamos en un estricto sentido dispensacional, nosotros sabemos que hoy, hermanos, Dios no está trabajando de forma directa con Israel, porque el pueblo que Él ha tomado en sus manos en este tiempo de gracia, para que ese pueblo sea el instrumento en sus manos, no es Israel, es la iglesia. Y aquí estos primeros capítulos del libro de los Hechos, a partir del capítulo 2, vemos cómo Dios empieza a usar a la iglesia como un instrumento en sus manos.
Ahora, Dios es santo. Y Pedro en una de sus cartas dice que como Él es santo, también nosotros tenemos que ser santos. Ahora, Dios no va a usar algo que no esté limpio. Y si la iglesia va a ser el instrumento en sus manos, esa iglesia tiene que estar limpia. El hermano Ezequiel usa un ejemplo para hablar de la santidad que es necesaria y cómo aún nosotros, siendo imperfectos, nosotros no nos atrevemos a usar algo que esté sucio. Y el ejemplo que usa el hermano es que si yo, dice el hermano, si yo lo visito en su casa y tengo sed y le pido por favor que me regale un poco de agua y sus vasos están sucios, por alguna razón usted no me va a servir agua limpia en un vaso sucio para que yo beba esa agua. Y tiene sentido. Porque a lo mejor está la pila de trastes ahí, ¿verdad? Todos sucios. Digo, es un ejemplo nada más. Difícilmente eso va a suceder, pero digamos, todos los vasos están sucios, ¿qué haría usted? ¿Serviría agua en ese vaso sucio y ofrecería a su visita? No. Ahora pensemos, ¿ese Dios santo va a utilizar la iglesia, el instrumento en sus manos, sucia para su honra y gloria? No. Porque nosotros no lo hacemos, hermanos. Dios tampoco lo va a hacer. Y ahora que hablábamos, sobre todo hemos estado orando por una lista interminable de enfermos. Algunos han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente. Y casos extremos que han tenido que ser operados de manera continua más de una vez. ¿Y de qué se trata una cirugía, hermanos? Una cirugía literalmente o casi de manera literal, más bien expresado, hermanos, el médico, el cirujano te mata, te anestesia, porque hay algo malo que está dentro de tu cuerpo. Y es necesario abrir ese cuerpo y extirpar aquel órgano o miembro de tu cuerpo que está dañando de manera general el óptimo funcionamiento de tu cuerpo. Si eso hace la ciencia médica, ¿por qué Dios, hermanos? ¿Por qué nosotros no vamos a estar de acuerdo en que Dios siga usando la vida de su iglesia como un instrumento en sus manos? Ahora, Dios ejerce la disciplina sobre su iglesia, quita la vida de Adanías y Zafira. Y entonces, hermanos, hay un gran temor, no solamente en la iglesia, sino también en todo el pueblo. Ahora, ¿qué hace Dios? Limpia su iglesia. ¿Y cuál es el resultado de ese acto disciplinario? Ahora sí vamos a entrar al texto, porque a veces uno no comprende. Y entiendo esa parte, hermanos, donde duele más, como se dice vulgarmente, duele más el cuero que la camisa. Pero tan solo pensemos por qué la iglesia actual, la iglesia del Señor, y estoy hablando de la verdadera iglesia, no es una iglesia eficaz, no es una iglesia eficiente, no es una iglesia poderosa. ¿Por qué no? Y la pregunta es, ¿no será acaso que la iglesia actual está demasiado sucia? ¿Será porque acaso, hermanos, la iglesia actual no quiere que la disciplina del Señor sea ejercida entre sus miembros para extirpar aquel miembro que está causando un daño a todo el cuerpo? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos. Pero el resultado, hermanos, es maravilloso. Y el resultado, aunque ya lo leímos con la dirección de nuestro hermano Aarón y hace rato leímos algunos versos, es necesario que nuevamente pongamos atención, hermanos, al resultado de una disciplina que Dios hizo sobre la vida de su iglesia, santificando la vida de su iglesia y utilizándola una vez limpia y santificada, ahora sí como un instrumento nuevamente en sus manos. Y por esa razón dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo.
Muchas señales y prodigios eran hechas en el pueblo. ¿Cuáles fueron una de esas señales y prodigios que se hizo a través de la iglesia? Acuérdense que ya pasamos allá por el capítulo 3 del libro de los Hechos, donde Pedro y Juan vienen a la hora de la oración, a la hora novena. Había un hombre de que más de 40 años de vida, que había nacido sin la posibilidad de caminar desde el nacimiento. Y yo les decía, es el primer milagro apostólico registrado en el libro de los Hechos. Pero hay algo más. Producto de ese milagro, Pedro y Juan fueron encarcelados. Producto de ese milagro fueron intimidados, fueron encarcelados, fueron amenazados y finalmente fueron liberados. Cuando ellos son liberados, ellos vienen a la iglesia y la iglesia, lejos de intimidarse, lo que hacen es oran al Señor. Y en su oración dice, soberano Señor. Lo primero que reconocen es la soberanía de Dios. Y dentro de esa oración, capítulo 4, solamente recordando por qué ahora en el capítulo 5, verso 12, se dice que se están haciendo señales y prodigios. Una, ya lo expresé, porque es el resultado de que Dios ha limpiado la vida de su iglesia. Pero número 2, es el resultado o la respuesta de Dios a la oración que la iglesia previamente había hecho. Vean ustedes, capítulo 4, versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano, versículo 29, dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Verso 30, mientras extiendes tu mano, ¿para qué? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de ¿quién? Ahí viene el adjetivo, de tu santo Hijo Jesús. Ellos, ¿qué están haciendo? Orando. ¿Qué están pidiendo? Que Dios les dé valor para predicar. Pero no solamente están pidiendo valor para predicar, están pidiendo que la buena y poderosa mano de Dios se siga moviendo y Dios haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Señor Jesucristo. Aquella petición del capítulo 4, versículo 30, se está cumpliendo en el capítulo 5 a partir del versículo 12. El versículo, hermanos, 15 del capítulo 5, yo trataba de imaginarme cómo sería aquello. Porque es algo asombroso, algo que mi mente no es capaz de imaginar. Dice el versículo 15, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas. En camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué manera, hermanos, una iglesia que ha soportado la iglesia la disciplina de parte del Señor, ahora una vez limpiada, de qué manera Dios está usando la vida de esa iglesia? Y uno dice, hermano, pues es que eso pasó hace tantos años, que es casi imposible que esas cosas se puedan volver a repetir. Pero yo sigo pensando que Dios sigue siendo un Dios de milagros. ¿Cuántas veces no nos hemos unido en oración como iglesia? No es algo que yo haya vivido en privado, lo he vivido con la mayoría de ustedes. Y Dios ha hecho muchos milagros. Dios no ha contestado, Dios no ha dicho sí todo lo que le hemos pedido.
Tenemos muchos ejemplos. Hemos orado por muchos enfermos y los hermanos siguen estando enfermos. Hemos orado por muchos enfermos y muchos de ellos han partido. Así como hemos orado por muchos enfermos y Dios les ha dado de nueva cuenta su salud. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No. Porque Dios tiene su santa y soberana voluntad, que es la que prevalece en las diferentes circunstancias que cada uno de nosotros vive. No es porque Él sea injusto. Eso es lo que cambia. Ahora, obviamente, hermanos, la iglesia del Señor, para la vida de la iglesia del Señor, no todo va a ser color de rosa. No todo va a ser victoria tras victoria. No va a ser. La iglesia del Señor, les decía yo hace varios domingos, cuando iniciamos el análisis en el capítulo 4, yo les decía, es aquí donde inicia oficialmente la persecución a la iglesia. Ahora, la iglesia ha sido disciplinada, la iglesia ha sido utilizada poderosamente por el Señor, sigue predicando, se siguen haciendo prodigios, se siguen haciendo señales, muchos son sanados y muchos sigue el Señor añadiendo a la iglesia. Y hasta ahí todo bien. Pero la iglesia del Señor, hermanos, tiene un enemigo. Un enemigo que nunca se va a quedar cruzado de brazos. Que no se va a dar por derrotado a pesar de que ha sido exhibido públicamente en la cruz. Nunca se va a rendir. Y a partir del versículo 17 vemos una de las tantas e interminables historias de las luchas espirituales de la iglesia. Y dice el verso 17: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, ¿se llenaron de qué? De celos. Fíjense ustedes, hermanos, cómo en un mismo capítulo, en 17 versículos, se ha mencionado 2 veces, o podemos observar 2 veces, una escena de celos. Y dices, ¿cuál fue la primera? Que no me di cuenta. Ananías y Zafira. Yo les decía la semana pasada, es que Ananías y Zafira quisieron sus 5 minutos de fama. Quisieron estar en la palestra, quisieron ser famosos, quisieron que toda la iglesia les dijera, hermanos, qué bárbaro ustedes, qué corazón para el Señor. El celo los movió. La semana pasada hablé yo de la avaricia, hablé del materialismo, pero me faltó hablar de que ellos tuvieron celos. Las luchas espirituales, y nosotros lo sabemos bien, porque la Biblia nos los enseña en diferentes pasajes. La lucha espiritual para la iglesia a veces viene de adentro y a veces viene de fuera. Lo que nosotros vamos a poder notar en el libro de los Hechos, que muchas de esas luchas vienen de afuera y unas cuantas vienen de adentro. Tan es así que los adictos a las redes sociales y los que crean cosas para las redes sociales dicen que la iglesia es el único ejército que se ataca a sí mismo. Lo he visto muchas veces. Y es cierto, porque no hay un ejército en este mundo que se prepare para la guerra para atacarse a sí mismo. No tiene sentido, es absurdo. Pero recuerden ustedes que Pedro le dice a Ananías, hablando de la guerra que viene desde adentro mismo, le dice, oye Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Dios usa la vida de sus hijos. Dios usa la vida de aquel quien se quiere dejar utilizar.
Pero Satanás también tiene sus instrumentos para llevar a cabo algo. Y a veces utiliza la vida de los mismos hijos de Dios cuando nosotros permitimos que Él llene nuestro corazón de cosas que no provienen de Dios, como los celos, como la avaricia, como el materialismo. Ese fue un ataque. Pero el ataque se originó en Satanás y utilizó la vida de uno de los miembros de la iglesia para dañar y traer el primer gran pecado a la vida de la iglesia. Pero acá, a partir del versículo 17, se está hablando de la secta de los saduceos y resulta que ellos también se pusieron celosos. Pero no se pusieron celosos por los mismos motivos, sino que ellos se pusieron celosos porque a pesar de que ya habían sido encarcelados Pedro y Juan, a pesar de que ya habían sido amenazados de que no predicaran más el nombre del Señor Jesucristo, ellos lo siguieron haciendo. Y en el verso 18 vemos de qué manera ellos obraron. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora es interesante, hermanos, aquí ver, y de alguna manera mientras veía esto y escribía unas notas, es interesante ver cómo el diablo siempre ha querido, a lo largo de la vida de la iglesia, ha querido callar a la iglesia. Ha querido silenciar a la iglesia, ha querido que no se siga predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Y Satanás usa muchos métodos. Ha utilizado la intimidación, ha utilizado la persecución, ha utilizado los azotes, ha utilizado la misma muerte, pero también ha utilizado la cárcel. En este caso utilizó la cárcel. Pero se encontró, hermanos, con una gran sorpresa y terrible sorpresa para él. Porque si bien es cierto que los apóstoles fueron puestos en prisión y ellos perdieron su libertad, la palabra del Señor no fue encarcelada. Satanás siempre va a querer que la palabra del Señor, como dice Pablo en una de sus cartas, no corra y siga siendo glorificada, sino por el contrario, que esté encarcelada sin proclamarse. Pero no solamente la palabra del Señor, Él quiere que esté encarcelada, también quiere que nosotros estemos encarcelados. Y uno puede decir, bueno, a mí no me puede encarcelar porque Cristo me ha dado libertad. Dice la palabra que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy libre. Pero hermanos, muchas veces somos prisioneros de nuestros miedos. Porque el miedo paraliza. Como creyentes muchas veces olvidamos que de Dios dependen todas las cosas porque Él es el soberano. Y nos llenamos, nos sobrecogemos de temor y entonces nosotros en ese momento, cuando olvidamos de que Dios es el soberano, caemos presa, hermanos, del temor, del miedo, de la duda, de la ansiedad, de la preocupación. Y ahí el diablo nos quiere tener encarcelados. Y sin embargo, Dios siempre, hermanos, va a querer, no solamente para nosotros, para todo el mundo, que seamos verdaderamente libres. Y no nos damos cuenta. Pero a veces somos prisioneros de nuestros temores, a veces somos prisioneros de nuestros complejos, a veces somos prisioneros de nuestras avaricias, a veces somos prisioneros de nuestro materialismo, a veces somos prisioneros de nuestras emociones, somos prisioneros de muchas cosas. Muchas cosas, la lista es larga, hermanos.
Y es lastimoso ver cómo nosotros, habiendo recibido la libertad que Cristo da de manera voluntaria, venimos y nos entregamos de forma personal y voluntaria para ser nuevamente prisioneros. Dios hace algo. Dios, hermanos, siempre va a hacer algo. Y en este caso, en el versículo 19, Dios hace algo sorprendente. Dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuántas veces, por mencionar a otro apóstol, no estuvo encarcelado? ¿Cuántas veces ese apóstol, estando encarcelado, estando con el cepo puesto en sus pies, no estuvo cantando y orando al Señor, y hubo un gran terremoto y la cárcel se abrió y todos los presos salieron y él y su compañero permanecieron ahí? Ahora dice el texto, mas un ángel del Señor. No dice el ángel del Señor. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque siempre que la Biblia habla del ángel del Señor, como lo habla el libro de los Salmos, por ejemplo, donde dice que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro, etc. Seguramente usted lo sabe. No, aquí está hablando más un ángel. Cuando habla del ángel del Señor, está haciendo una referencia al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero cuando está haciendo referencia al Señor, que un ángel, un solo ángel de todos los millones de ángeles que están al servicio del Señor, fue el que Dios utilizó para hacer esto. Que las puertas de la cárcel, siendo de noche, fueran abiertas, y sacó a los apóstoles y les dijo que fueran nuevamente al templo a anunciar todas las palabras de esta vida. Es interesante. Es interesante que la instrucción de ese ángel que libertó a los apóstoles fue la de que predicaran las palabras de esta vida. ¿Cuál vida? Y si el ángel del Señor enseña que hay palabras de vida, entonces significa que también hay palabras de ¿qué? Hace 8 días el hermano Oscar hacía referencia de cómo su himno preferido es el himno número 143. Bellas palabras. ¿Por qué son bellas las palabras? Porque son de vida. Dios siempre, las palabras que habla van a ser palabras de vida. Cuando se está exponiendo el Evangelio del Señor Jesucristo, lo que estamos haciendo, hermanos, es compartir palabras de vida y no palabras de muerte. Porque las palabras de vida solamente pueden venir de aquel que es el autor de la vida. Y ese es Dios. ¿Autor de qué vida? Nada más. De la física también. ¿Por qué tenemos vida? Hablando de esta vida, ¿por qué tenemos vida? ¿Gracias a quién? A Dios. Porque Él es el autor tanto de la vida física, pero también es el autor de la vida espiritual, la vida eterna. Una vez que ellos recibieron las instrucciones, dice el verso 21, que habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Creo que hoy he estado haciendo referencia a muchos cantos, pero es casi inevitable ver cómo algunos hermanos que han compuesto cantos han sido
bastante bíblicos. Porque me acordaba de un viejo canto que lo conocimos en una actividad de jóvenes. Ya tiene algo de años, como se pueden imaginar. Y ese canto dice que hay cosas que no comprendemos. Y en realidad hay cosas que uno no sabe ni por qué ni para qué. Lo único que uno sabe es que ahí están presentes, que uno las está viviendo, que las está sufriendo. Pero ahí están. Pero seguramente Dios tiene algún propósito detrás de las cosas que nos están ocurriendo. ¿Y por qué traigo a la memoria el canto? Porque justamente los apóstoles fueron puestos en prisión por haber estado ya en el templo predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora va un ángel del Señor y los liberta. Y volvemos a las cosas, al análisis humano. Y nos llenamos la boca diciendo, es que esto no es lógico, o esto es ilógico, ¿va? Y uno pregunta, ¿según la lógica de quién? Si hasta nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿va? Porque tu lógica no es mi lógica. Para mí tu lógica es ilógica y mi lógica es ilógica. Es decir, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué reaccionó así? Pues porque los caminos de Dios no son los nuestros, dice el profeta. Oigan, si el Señor ya sabe, fíjense la lógica, si el Señor ya sabe que la persecución ya se inició y que estos hombres están celosos, están enojados, están bravos estos hombres, los líderes, en este caso los saduceos, ¿para qué los expone? ¿A dónde los mandó? Pues al lugar de donde los tomaron presos. No los mandó a esconderse. Ni ellos decidieron esconderse. No los mandó a huir, ni ellos decidieron huir. Los mandó a cumplir la tarea que Él les había designado desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, que es ser testigos. Ahora uno puede pensar, ¿qué pasó por la mente de Pedro y de Juan al volver a ir al templo? Y a veces decimos, ¿qué tienes en la cabeza? Pero sucede algo, hermanos. Estos hombres eran hombres de fe, sin duda, porque recibieron una instrucción específica de parte de Dios a través del ángel. Y la instrucción fue, te voy a liberar, pero vas a ir a predicar otra vez al templo. ¿Eso qué nos muestra? Cuando vemos en el verso 22 que entraron de mañana en el templo. ¿Cuándo fueron liberados ellos, hermanos? En la noche. No se me pierdan. Porque si uno no va encontrándole sentido al desarrollo del relato bíblico, uno jamás puede entender por qué el Señor o qué el Señor me está enseñando a través de este pasaje. Ellos fueron liberados de noche y a la mañana siguiente ellos ya estaban en el templo. Yo no sé si se bañaron, yo no sé si desayunaron, yo no sé si fue a ver a su familia. Lo único que sé es que ellos fueron liberados de noche y por la mañana ya estaban predicando en el templo. ¿Se entiende esto, hermanos? Porque sabe una cosa, solo la fe nos lleva a la obediencia. Porque muchas veces desobedecemos. Las respuestas no son tan complejas. Lo que sucede es que luego nosotros nos apapachamos. Pero si nosotros no estamos siendo obedientes es porque no tenemos fe.
o porque en aquel momento, en aquella circunstancia, la fe se quebrantó. Y otra cosa que podemos considerar al ver la fiel obediencia de estos hombres fue su compromiso. ¿Acaso ustedes creen que a pesar de haber sido objeto de un milagro de parte de Dios a través del ángel, acaso ustedes creen que ellos no sabían que serían nuevamente encarcelados? Sí. Si ser gente de fe no nos hace tontos, no nos hace gente sin cerebro. Porque uno sabe que la fe te lleva a la obediencia. Pero uno también sabe que si la fe te lleva a la obediencia te va a traer consecuencias. Pero también sabemos que la desobediencia también trae consecuencias. Si obedezco a Dios, me va a traer consecuencias. Por la misma razón que mencionaba hace rato, porque el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos, a decir, estás muy valiente, ¿no? Estás muy decidido a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Voy a ver si es cierto. Pero estos hombres eran hombres de fe porque obedecieron. Pero además podemos notar, hermanos, el grado de compromiso que estos hombres tienen con Dios. Porque cuando uno está comprometido con Dios, uno no se deja intimidar. No hay lugar para la intimidación. Como recuerdo aquella vez estábamos acá en una funeraria aquí en Díaz Mirón, ahí estábamos celebrando un culto. Alguien había fallecido, ya ni me acuerdo. Y estábamos cantando. Pero pues en esa funeraria hay como 4 o 5 salas y pues todo lo que en una sala se oye, se oye en la otra. Y ahí estábamos varios hermanos, era una noche. Quizás algunos recuerden cuando de repente un hombrezote grandote se paró en la puerta de la sala, tomado, porque quería que nos calláramos. Y el hombre no le bastó pararse ahí en la puerta. Estaba dirigiendo yo y de repente se me para el hombrezote aquí junto y yo dije, ay Señor, a ver a qué horas viene un gancho al hígado, a ver qué va. Pero ¿saben qué me gustó? Que todos seguimos cantando. Obviamente nunca le quité la mirada al hombre, no les estoy diciendo que no estamos tontos. Nada más lo estaba yo cazando a ver a qué hora. Dije, si va para acá me voy. Está grandote, va, pues no lo voy a cargar. Hay que esquivarlo. Él no agarra la onda. Sí, parecía un Goliat, Qué hombrezote. Pero lo que me gustó, y por eso lo menciono, hermanos, que cuando uno está comprometido y decidido a que uno va a ser un instrumento en las manos de Dios, no hay algo que te intimide. A lo mejor si aquel hombre me hubiera tirado un golpe y no hubiera sido capaz de esquivarlo, a lo mejor hubiera terminado arriba del féretro. Pero no hubiera pasado de ahí. A lo mejor sin 2 o 3 dientes, pero no pasa nada, por eso hay dentistas. Lo mismo con estos hombres. Ahora, una fe que te lleva a la obediencia y un compromiso desconcierta hasta el peor enemigo. Porque dice, en el verso 21, dice que habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y vean, y los guardas afuera de pie ante las puertas.
Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y vean ustedes, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Porque no es común, no se da en macetas la fe. Ni tampoco es común, ni se da en macetas la obediencia, tampoco, menos ahora, hermanos. Me atrevería a decir, y quizás voy a sonar demasiado radical, pero me atrevería a decir que la iglesia está lleno de Tomás. Hermanos Tomás y hermanas Tomás. ¿Por qué Tomás? ¿Por qué? Faltos de fe, exacto, porque hasta que no vea, hasta que no meta el dedo. Así que creyentes, pues pareciera ser que no tanto. Nos gustan las evidencias, nos gustan las cosas visibles, medibles, tangibles. Eso no es fe. Porque la certeza, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de qué, hermanos? De lo que se espera y la convicción. Entonces no esperemos ver las heridas. No esperemos meter nuestra mano en el costado, porque si no, entonces no es fe. Por eso les digo hoy, y no estoy hablando de las personas que aún no conocen del Señor, estamos hablando de gente como nosotros, que ya hemos recibido la gracia del Señor y hoy somos hijos de Dios. No es fácil ver fe en medio de la iglesia. No es fácil ver en medio de la iglesia un compromiso tal que te lleve a la obediencia y que no ser intimidado. Hermanos, hasta para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo somos intimidados. Nos da miedo, sudamos, le pensamos, lo evitamos cuanto sea posible. Y es una tarea que tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo más para seguir siendo intimidados? Mientras tanto, al ver las autoridades esta fe, este compromiso, pues ellos ya no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque ya los habían metido a la cárcel una vez. Cuando los metieron a la cárcel, hicieron gala del uso de la fuerza. Los intimidaron. Los soltaron. Ahora estos hombres reinciden, los vuelven a meter a la cárcel. Resulta que la cárcel está cerrada, los guardias están afuera y ellos no están. Y ahora resulta que están en medio del templo predicando. Eso sí lo sacó de onda para que vean. ¿Ustedes creen que el diablo al tercer día de haber sido muerto el Señor Jesucristo no se quedó desconcertado? Porque el día que Él murió, Él dijo, ya gané. Pero al tercer día Cristo resucitó. Por eso predicamos a un Cristo vivo. Y mientras veía este asunto de la cárcel, ¿saben a dónde se fue mi mente? A la resurrección de Cristo. Porque la piedra fue removida. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahora piense usted junto conmigo, la piedra fue removida para que Cristo pudiera salir. Entonces, ¿para qué la piedra fue removida? Digo, porque aquí, ¿para qué? ¡Eso! La piedra fue removida no para que saliera el que estaba dentro, sino para que los que estaban fuera pudieran entrar y se diera testimonio de la resurrección de Cristo. Aquí, hermanos, fue la cárcel cerrada y liberados los apóstoles, y cuando fueron a ver, los guardias estaban ahí, la cárcel estaba cerrada, pero los prisioneros no estaban.
porque así es la forma de obrar de Dios. Dios pudo con esa misma soberanía y poder haber ablandado los corazones ahora de los saduceos, anteriormente de los fariseos, anteriormente de Pilato, de Herodes, de Caifás. Entonces no lo hizo. ¿Es injusto? No. Él tiene formas de obrar. Y nosotros, hermanos, no necesitamos comprender a Dios, ni tampoco comprender por qué Dios obra como Él obra. No necesitamos eso. Lo único que necesitamos es obedecer. Lo único que necesitamos es confiar en Él. Termino esta mañana. Será imposible llegar hasta el final. Pero vean ustedes lo que pasa aquí, hermanos. Dice el verso 25, voy a leer hasta el verso 33. Dice, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y vean la respuesta. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, Pedro y los apóstoles ya habían tomado ellos una decisión. No ahora, desde antes. ¿Y saben cuál fue la decisión que tomaron? Y uno pudiera decir, bueno, ellos decidieron obedecer antes a Dios que a los hombres. Eso es lo que dice Pedro. Pero ¿saben lo que realmente ellos decidieron? Lo que ellos decidieron fue rendir su vida al Señor. Ellos decidieron rendir su vida al que es el soberano sobre todas las cosas. Hoy recordé al principio aquel mensaje que cuando hablé de la soberanía, y les decía al principio que es Dios quien nos ha querido enriquecer, a cada quien de medidas diferentes. Y quizás pensamos en lo material, pero no solamente tiene que ver con lo material, no solamente tiene que ver con lo espiritual, obviamente. También Dios nos ha enriquecido dándonos esta vida, hermanos. Y me refiero estrictamente a la vida física. ¿Por qué nosotros? ¿Para qué a nosotros? Muchas personitas, muchos seres humanos se desarrollan en el vientre de su madre los 9 meses y nacen muertos. O a los pocos días de vida o a las pocas horas de vida mueren por diferentes razones. Y sin embargo, algunos de nosotros el Señor ya nos ha permitido inclusive hacernos adultos. ¿Eso no es riqueza, hermanos? Entonces, fíjense, si Dios me ha dado una casa, no un hogar, una casa. Si Dios me ha dado una casa, Dios me ha enriquecido dándome esa casa, o un coche, o un trabajo, o la ropa que me pongo, Dios me ha querido enriquecer así. Y todo eso viene de Dios.
Yo solamente soy el administrador. ¿Quién es el dueño entonces de esta vida? ¿Soy yo? No, es Dios. Yo solamente soy el administrador. El dueño es Él, el soberano. Pedro y los apóstoles rindieron su vida a Dios sabiendo que el tiempo que Dios les permitiera vivir sería como administradores. El dueño es Dios. Él es el dueño de la vida. Lo dijimos hace un momento, física y espiritual. ¿Hasta cuándo vamos a vivir? Dios lo sabe. Hasta que Dios termine de cumplir su propósito a través de nuestras vidas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Rindieron su vida. Hace pocas semanas recordaba yo y recordábamos juntos el pasaje de Gálatas 2:20. Muy conocido ese versículo donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pongámonos en pie, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo. De hecho, lo hace. Estoy fascinado con lo que venimos haciendo, con lo que el Señor nos está permitiendo hacer con el libro de los Hechos. Lo que el Señor nos está permitiendo ver. Lo que el Señor nos está permitiendo aprender, reflexionar, evaluar. Es maravilloso. Pensar cómo esta pandemia ha intentado detener la obra del Señor. Porque hay un trasfondo espiritual detrás de todo esto, hermanos. Así como a Pedro y a Juan y a los apóstoles los encarcelaron e intentaron encarcelar la palabra de Dios, en gran medida todo esto que hemos pasado, estos últimos 15 meses, ya hasta perdí la cuenta. De alguna manera, dentro de los múltiples propósitos que pueda tener, hay una connotación espiritual. No importa si esto lo crearon o no lo crearon, eso es lo de menos. Sino la manera como ha afectado a la vida de la iglesia. Y vuelvo a lo mismo. Dios hasta el día de hoy nos está guardando la vida. Porque han muerto muchas personas conocidas de nosotros. Han muerto familiares, han muerto amigos. Pero también han muerto hermanos, han muerto pastores, misioneros de las iglesias. ¿Acaso soy mejor yo que ellos? Lo que sí cambia es que Dios tiene un propósito. Y aquí estamos. Muchas iglesias, no se les olvide, siguen cerradas al día de hoy. Y no me pelen esos ojos, porque aquí en Veracruz hay muchas iglesias cerradas, por si no lo saben. Sin embargo, nosotros solamente 4 meses estuvimos cerrados. ¿Y saben qué? Yo le doy gracias al Señor. Porque si no, el daño sería mayor. Y estoy hablando en términos espirituales. Así que, amados hermanos, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Siempre será lo mejor.
Así que permitamos que sea Dios el que nos tome con su poderosa mano. No intentemos nosotros agarrarnos de Él. No, que Él nos tome a nosotros y que nos dirija el tiempo que Él nos tenga aún preparado de vida a cumplir su voluntad en nosotros. Llenos de fe, llenos de confianza, pero también con un compromiso, hermanos, delante de Él. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en esta tarde, nuestro buen Señor, te damos gracias. Mi corazón, Señor, está lleno de gozo, está lleno de gratitud, porque hoy nos has permitido estar aquí en tu casa. He pensado en tantas cosas, en diferentes temas, en tantos diferentes escenarios, Señor, que lo único que puedo llegar a la conclusión es que tú sigues al mando, tú sigues siendo el soberano, tú sigues siendo el único y verdadero Dios. Y que si hemos podido llegar hasta aquí, es porque tú sigues sosteniendo a tu iglesia. No viendo ni tomando en cuenta, Señor, nuestras fallas, nuestras imperfecciones, nuestras infidelidades, sino viéndonos en todo momento a través de ese cristal de la obra meritoria de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, y alabamos y bendecimos tu nombre. Esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida de tu iglesia. Y cuando te decimos gracias por la vida de tu iglesia, te estamos dando gracias por la vida de todos los que conformamos esta iglesia. Como muchas veces lo he hecho públicamente, Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos, porque los has utilizado como un instrumento en tus manos, Señor, no tan solo para bendecirme, para corregirme, para enseñarme cosas. Y aquí estamos, como un solo hombre delante de ti, Señor, abandonándonos en tus manos y pidiéndote, Señor, que nos sigas moldeando conforme a ese modelo que tú desde la eternidad pasada tienes listo para cada uno de nosotros y por supuesto para la vida de esta congregación, Señor. Si nuestra fe, esa medida de fe que has puesto en nosotros, Señor, no está fortalecida, te pedimos que la fortalezcas, Padre. No te estamos pidiendo más fe, solamente te estamos pidiendo que fortalezcas la fe que ya has puesto en nuestros corazones y que nos hagas saber claramente cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Y también, Padre, así como limpiaste la vida de tu iglesia, la iglesia de Jerusalén con aquel acto de ese matrimonio, Señor, si acaso encuentras algo que no está correcto en nosotros, que tú lo limpies, Padre. Porque si algo nos puede llenar de privilegio, de gozo, de satisfacción, es realmente ser verdaderos instrumentos en tus manos. Enséñanos, Señor, a no tener puesta nuestra mirada en las cosas que se ven, sino que pongamos siempre nuestra mirada en las cosas que son de valor eterno, Padre. Despídenos en paz, despídenos con tu bendición. Que a donde quiera que vayamos, tu buena mano siga estando con nosotros, Señor, y que esta semana que estamos iniciando el día de hoy sea una semana en la cual podamos serte agradables en todo momento, Señor. Te damos gracias y pedimos nuevamente, Señor, por todas aquellas necesidades. Tú las conoces. Tú sigue dando respuestas, Señor, conforme al propósito por el cual están ocurriendo todas las cosas. Y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, hemos concluido.